de la vestimenta. Algunos conceptos simples, básicos, chicos, esto ya saben. ¿Qué es un parásito? Un organismo vivo que vive a expensas de otro. ¿Y qué es la parasitosis? La enfermedad producida por un parásito. Listo, así de fácil. Nosotros, desde el punto de vista de la gastroenterología, lo que vamos a ver son las enteroparasitosis, las patologías parasitarias que se van a caracterizar por comprometer al aparato digestivo. Los modos de transmisión, ¿recuerdan? Algún día les he dicho, el agua de La Paz es un zoológico, ¿no ves? Puede tener huevos hasta de dinosaurios. Así que nunca se les ocurre tomar agua de la pila, por más sedientos que estén. Es el tiempo de por lo menos hacer el bien. Consumo de agua y alimentos contaminados. El método de transmisión más frecuente para las parasitosis. Y lo que conocemos como el ciclo ano, mano, boca. Eso significa falta de higiene, luego de la defecación, falta de higiene posterior a utilizar el baño. Métodos tan simples como, o medidas tan simples como el lavado de manos puede evitarnos estas cosas. O también se puede transmitir a través de objetos inanimados. Ese método de transmisión, ¿cómo se llama? Fomites. O sea, tú puedes llevar de un paciente a otro en tus guantes, en el mandil, en el fonendoscopio, en el tensiómetro, en cualquier tipo de instrumento, en cualquier tipo de ropa de cama, qué sé yo, ropa hospitalaria. A eso se llama transmisión por fomites. Algo raro, pero probable, así que no descuidar esa situación en el ámbito hospitalario. Las clasificaciones de los parásitos, a ver, las vamos a ir recordando. Los que viven dentro del huésped se llaman endoparasitosis, aquí tenemos a la tenia. Y las que viven fuera del huésped se llaman las ectoparasitosis. Una de las más frecuentes es a nivel de la cabeza, la pediculosis. ¿Saben qué es la pediculosis? ¿No? La presencia de piojos, esos son parásitos. Otra forma de clasificar, los unicelulares, como las amebas, protozoarios unicelulares, y los pluricelulares o metazoarios como el ascaris. Este es un ascaris. A lo que nos vamos a abocar con mayor detalle, a los protozoarios, tenemos aquí esta su clasificación. Los rizópodos, está la entomeba histolítica, ciliados, el Balantidium coli, flagelados, la Giardia, y esporozoos, el Cryptosporina. Esta imagen que hay acá, de la Giardia, así se ve en el microscopio. ¿Qué parece? Yo la comparaba siempre con una cometa. En mi época no había emojis, así que era una cometa con la cara sonriente. Pero ahora parece un emoji feliz, ¿no? Es la típica imagen de la Giardia. Y en cuanto a los helmintos, tenemos a los nematelmintos, el ascaris, y a los platelmintos, la tenia. Ese simplemente es un recordatorio de cómo se clasifican todas las parasitosis. De todas estas, ¿cuáles son las más comunes en nuestro medio? La giardiasis, la mediasis, los enterobios, o también llamados oxidiasis, ascaris, tenias y los cisticinos, que son de las parasitosis de las que vamos a hablar el día de hoy. Empezaremos con la Giardia. A la próxima, en serio, vamos a hacer subir ese dato. Esta figurita que está aquí abajo es como una cometa. Realmente es una cometita. Tiene sus flagelos hacia los lados, acá, ya está en esta parte, que parecen ser las colitas de la cometa, y una más larga en la parte central.
La yardiasis es la enfermedad producida por la yardia. Forma infectante, el quiste. Y su localización, áreas proximales del intestino delgado. O sea, ¿qué segmentos va a atacar la yardia? Colon, ciego. Se dice segmentos proximales del intestino delgado, ¿qué estamos repitiendo? Duodeno y yeyuno. Ahí se va a localizar la yardiasis. No tanto en hígado, sino en duodeno y yeyuno. Bueno, la parte que nos interesa. Formas clínicas. En la yardiasis tenemos una forma aguda y una forma crónica, una presentación aguda y una presentación crónica. El periodo de incubación es entre 1 a 2 semanas. Ya sabemos que es un periodo de incubación, así para qué vamos a repetir. Lo que nos interesa saber es que durante ese periodo de incubación, el paciente puede estar completamente asintomático. Así que si diagnosticas yardiasis y el paciente te pregunta, doctor, ¿por qué tengo ese bicho en mi estómago? ¿Qué le vas a decir? Por algo que has comido. Pero doctorita, yo no comí nada. El paciente nunca come nada. El paciente, no sé, el cuerpo glorioso, porque se la pasan en anorexia completa. Tú le dices, ¿qué has comido ayer? Nada. No, nada, no, nada. El paciente nunca come nada. Pero tienes que decirle, no es por algo que ha comido ayer, sino algo que comió hace 2 semanas mínimamente. ¿Tú te acuerdas que has comido hace 2 semanas? Para principios de mes, ¿te acuerdas? Ni idea. O sea que llegar a determinar exactamente si habrá sido la sopita de fideo que te has comido en la esquina o lo que te han invitado en la casa de tu tía un fin de semana o lo que te compraste aquí en la casera del kiosco de la universidad, difícil, imposible saber. Lo que sí hay que dejar en claro que el problema patológico, el proceso patológico es secundario a consumo de alimentos contaminados. Con la yardia es eso. Y si te dice, doctor, yo ni siquiera como fuera de mi casa, pan apenas compro, todo cocino en mi casa, ¿cuál entonces es la causa? Mami higiene. O sea, que decirle, señora, no sea cochinita y lávese las manos cuando prepare sus alimentos. O lávese las manos después de entrar al baño, que es lo único que puede pasar. Porque eso me pasó con una paciente y me dice, yo doctor, no tomo agua si no es agua de botella, que es el agua vital. No tomo gaseosas porque no me gustan. Jugos alguna vez, pero de botella prefiero no. Alguna vez me hago una limonada o prefiero zumo de frutos naturales. Pero es agua y agua y agua. Y su tecito o su cafecito. ¿Y por qué tiene parásitos? Si no eran yardias, eran amebas. No como doctor nada. Apenas pan alguna vez compro de la tienda porque prefiero hacerlo. Hay pacientes que son tan susceptibles a esa situación que realmente no se compran ni una lata, ni un enlatado. ¿Por qué? Tienen asco, no les gusta, tienen miedo. Pero y si es así, si se cuida tanto, ¿por qué le vino la parasitosis? Falta de higiene. Yo no se lo dije, se lo dijo otro doctor que estaba conmigo, yo estaba de residente en ese mes. Le dijo lo mismo, señora, entonces lo que pasa es que usted es muy cochinita y no se lava las manos. Así, textual. Por eso es que siempre me acompaña. Bueno. Después de que han pasado las 2 semanas de tiempo de incubación, la yardiasis empezará a presentarnos manifestaciones clínicas. La más importante, ¿cuál es el principal síntoma de todas las patologías digestivas? El dolor, pero ¿dónde? ¿Dolor de ojo? Dolor abdominal de cualquier patología digestiva. Como de las patologías respiratorias es la tos y de las urinarias es la disuria, de las digestivas es el dolor. Así que en la yardiasis, inicialmente, ¿qué hay? Dolor abdominal. Dolor abdominal.
Pero este dolor abdominal, no está aquí. El dolor abdominal es, si está localizado en duodeno y en yeyuno, ¿dónde dolerá? ¿En fosiliaca? ¿Dónde duele entonces? El dolor está a nivel de hipocondrio derecho, a nivel de flancos, a nivel de mesogastro. Ahí se va a encontrar el dolor. Además del dolor, la siguiente característica típica de la giardiasis es la presencia de diarrea, diarrea líquida, que se alterna con periodos de posiciones normales. O sea, el paciente puede tener diarrea hoy y mañana y luego para el día jueves de posiciones normales hasta el fin de semana y el lunes otra vez empezar con diarrea. Se van intercalando los episodios de diarreas con los episodios de deposiciones normales. Pero cuando se presentan las deposiciones diarreicas, estas son líquidas o semilíquidas, muy fétidas, el olor es terrible, es realmente penetrante, característico. Y se puede acompañar, además del dolor abdominal, de distensión abdominal, náuseas, vómitos, hipo o anorexia y progresivamente hasta pérdida de peso. ¿Por qué se va a producir la pérdida de peso? ¿Qué se lesiona? A ver, para respondernos esto, luego respondemos lo que también dice acá. Una característica de la giardiasis, solo es diarrea, no hay flema, no hay moco, no hay sangre, solo son diarreas. La giardiasis crónica es aquella en la cual los síntomas se van a presentar más de 14 días con los consiguientes signos de mala absorción intestinal. Ahí viene, ¿por qué el paciente pierde peso con una giardiasis? No se absorben nutrientes. ¿A través de qué elementos se absorben los nutrientes? ¿A nivel de? Ya, pero ¿qué parte? Pues, o sea, no, específicamente, ¿qué lugarcito del intestino? Siendo más específico hasta histológicamente. El epitelio cilíndrico ciliado. Ya, y del epitelio, ¿qué más del epitelio? Hay una partecita específica que es la base del daño, es la base para lo que es el síndrome de malabsorción. ¿Cómo se absorben los nutrientes? Nada. Lo que necesitamos a nivel intestinal para que se absorban los nutrientes es el funcionamiento del borde ojiventepensil. ¿Se acuerdan? De histología, el borde en cepillo. O en peine, bueno, como quieras, sí, peine. Gracias a esas microvellosidades es que se absorben los nutrientes luego del proceso de la digestión. Si el paciente está con giardiasis, el parásito, ¿dónde va a atacar? A esas microvellosidades. Las inflama, primero las coloniza, las inflama, algunas son destruidas y obviamente se pierden los elementos necesarios para producir la absorción intestinal. Y si no se absorben nutrientes a largo plazo, el paciente se va a desmayar. No te va a dar anemia porque no comas un día. Y eso es algo que a los pacientes también debemos educar. ¿Qué nos dicen? Sobre todo en niños. Doctorita, ¿me lo puede dar un multivitamínico a mi hijito porque tiene anemia? No sabe que tiene anemia. ¿De cómo sabe? Es que no come. No come nada. No, poquito come. Ah, pero ¿y por qué tiene anemia? Porque no come. Ya. Tu paciente no es médico y no tiene por qué saberlo. Tiene la idea de que si no comes, sea que no comas cualquier tipo de alimento te va a dar anemia. ¿Podrá un paciente llegar a anemia por no alimentarse? ¿Han llevado hemato? ¿Los llevan a llevar?
pero han llevado fisiopatología. ¿Por qué se produce la anemia? Por un déficit en la absorción de vitamina B12. No, siendo más grandes. Cuando un paciente tiene anemia, solo son dos causas. O no se forman glóbulos rojos o se pierde sangre. No hay más. Se están perdiendo por una hemorragia. O no se están formando, no se están sintetizando a nivel de la médula ósea. Y ahí viene en la síntesis la vitamina B12, el hierro y demás. Entonces, ¿habrá la posibilidad de que un paciente tenga anemia por entrar en huelga de hambre voluntaria? Si no come, ¿de dónde va a conseguir vitamina B12? Si no come, ¿de dónde consigue hierro para la formación de hemoglobina? ¿Puede haber anemia? Sí, pero no pues porque no comas un día, ni siquiera una semana, ni siquiera un mes. ¿Cuánto tiempo tendría que estar una persona en ayuno, pero realmente sin consumir nada para que te dé anemia? Para que se llegue a consumir todas las reservas que tienes en tu organismo de vitamina B12, de hierro y demás. ¿Cuánto tiempo creen que tengan que pasar? Son por lo menos, son más de 60 días. No te va a dar anemia porque por arrepentimiento entres en ayuno por Semana Santa. No te va a dar anemia. A estos pacientes les da un síndrome de mala absorción cuando más de 14 días se va a presentar el daño patológico a nivel del borde enribete o el borde de cepillo del intestino, y progresivamente se llega a deteriorar la absorción de nutrientes, y a la larga, estamos hablando de semanas, meses, que el paciente puede llegar a este estado. Obviamente este es un paciente pediátrico con un cuadro de giardiasis ya muy avanzado. ¿Quién tiene la culpa? Los papás. Este es un paciente pediátrico. Esto es descuido paterno. Con todo derecho y hasta obligación civil. Si tú llegas a recibir un paciente así en tu consultorio, en emergencia, en cualquier lado, aparte de atenderlo, ¿qué tienes que hacer? Llamar a la Defensoría de la Niñez del Ministerio Público. Entonces, ni siquiera es que puedes hacerlo, es la obligación que tienes, porque luego la Fiscalía te puede llegar con comparendo de complicidad. ¿Por qué no has avisado? Eso se llama maltrato infantil y eso está penado por ley. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Cuál es el estudio especial para los parásitos? El coproparasitológico, que puede ser simple, una sola muestra, o seriado, que es una muestra durante 3 días. Suficiente en la mayor parte de las veces con un coproparasitológico simple. ¿Qué vamos a evidenciar en el coproparasitológico? Quistes y trombocitos. Es lo que se observa en el microscopio. O podemos realizar un aspirado de contenido duodenal a través de una sonda nasogástrica que entra hasta el duodeno, o a través de la absorción que se pueda realizar posterior a la realización de una endoscopía digestiva. Hasta ¿cuánto tiempo será? 15 años, por lo menos. Eran las formas más fáciles, económicas, de poder realizar el diagnóstico. Luego ya aparecieron estudios laboratoriales más sofisticados, como los estudios de serología, donde puedes pedir serología para el aislamiento del antígeno específico de la giardia, uno en plasma sanguíneo o también en heces. Eso ya se hace. No se hará en todos los laboratorios, pero acá en la ciudad tenemos lugares donde se hacen estudios serológicos. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Para la giardiasis, como para la mayor parte de las enteroparasitosis, tenemos 3 o 4 fármacos que son los que vamos a utilizar con mayor frecuencia. Estamos hablando tanto en el ámbito pediátrico como
el paciente adulto. Fármaco de primera elección, el metronidazol. Pregunta. Presentación del metronidazol. A ver, alguien alce la mano y dígame, porque les escucho a todos como abejitas en un panal. Viene comprimidos de 500 miligramos. Comprimidos de 500. ¿Y el vial? ¿Perdón? Viales, o sea, viales para administración parenteral. Un gramo. Un gramo. De 1 gramo. No, también viene de 500. También viene de 500. Depende ahora, eso es lo que tiene el vademecum del inclinable. ¿No era 250 y 500 de solución? En soluciones no. Es que Los viales, el que tiene el INAME, que es la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales, indica que la presentación es de 500 miligramos. Ahora, hay líneas farmacéuticas que han hecho hasta de 1.5. ¿Por qué? La dosis, ¿cada cuánto es? Cada 8 horas. Eso significa que le das 3 frascos al día. No me acuerdo qué línea, para serle sincero, no me acuerdo qué línea farmacéutica tiene su vial, o sea, su frasquito de metronidazol en concentración de 1.5 gramos. O sea, le das 1 cada 24 horas, ya le estás dando la dosis que dabas cada 8. En lugar de dar 500 cada 8, 1.5 gramos una vez cada 24 horas. Eso ya depende de cada línea farmacéutica. Pero lo que me interesa que sepan, el metronidazol 500 miligramos por hora, dosis cada 8 horas. Es lo que más vamos a usar porque ojalá que no tengamos que internar a un paciente por una enteroparasitosis. Eso ya sería algo que va en contra de nuestro sistema sanitario, ¿no? El albendazol, segundo fármaco de elección. Presentación del albendazol. Viene en 750. no, comprimidos de 200 miligramos y la dosis es cada 12 horas. Y otro fármaco que no tenemos acá, la furansolidona. No tenemos. No tenemos el mismo. Pero el metronidazol y el albendazol, sí. ¿A quiénes se da tratamiento? Sobre todo a los pacientes que son sintomáticos. Si tu paciente está en un periodo de incubación, no va a presentar síntomas. Así que en ningún momento vas a tener ni siquiera la sospecha de que esté teniendo la parasitosis. Segunda infección más frecuente, las amebas. También el método de contagio, consumo de alimentos o agua contaminada. El agente etiológico, la entamoeba histolítica. Su forma infectante, los quistes. ¿Y dónde se localiza? Intestino grueso. Todo el colon. La yardia es el intestino delgado, las amebas en el intestino grueso. Ahí es donde va a desarrollarse el daño patológico por las amebas, pero dependiendo mucho de circunstancias, de variables, de algunas variables, esta amebiasis puede llegar a presentar formas extraintestinales, comprometiendo hígado, pulmones, sistema nervioso central, hasta la piel. ¿De qué creen ustedes que dependa de que una ameba se salga del aparato digestivo y entre a pulmones? Eso no es algo frecuente. De la permeabilidad. No. De una situación que debe tener el paciente, que debe alterarse en el paciente. Porque no es algo frecuente, ¿no? Para que una ameba salga de su lugar donde usualmente está colonizándose, si sale del intestino es como abrir la puerta, ¿no? A ver quién está allá afuera. Y si hay alguien que no le va a dejar salir, no se sale. Pero si no hay nadie que la controle, se le da a todo lado a pasear la ameba. Así que, ¿qué situación tendría que presentarse en el paciente para que salga del intestino y se vaya a otro lado? Un estado de inmunosupresión. Con un buen sistema inmunitario se pone a raya las amebas y se quedan donde tienen que estar. Y con el tratamiento se elimina el parásito. Pero si no hay quien la controle,
directamente esta ameba va a llegar a infectar a otras zonas. A ver, eso vamos a ver. Tenemos como formas clínicas a la forma aguda y la forma crónica. En la aguda, sus presentaciones, la rectocolitis, que compromete al recto y a la porción distal del colon, a las dos sigmoides. La colitis fulminante, donde el compromiso y el daño patológico es severo en toda la longitud del colon, probable causa inclusive de deceso del paciente. Y la apendicitis amebiana, donde el paciente va a presentar toda la clínica típica de una apendicitis, pero el agente etiológico son las amebias. En la amebiasis crónica tenemos a la colitis crónica, compromiso también de toda la extensión del colon, pero con una alteración patológica más solapada, pero a mayor plazo de tiempo, o sea, esto dura meses. Y el ameboma, que llega a producir inclusive hasta obstrucción de vía biliar o de intestino. Todo lo que acaba en oma, ¿con qué relacionamos? Oma. ¿Con qué se relaciona oma? Con un tumor. No estamos hablando de cáncer, estamos hablando de un tumor. Un ameboma entonces será un tumor, una neoformación, donde el contenido que son solamente amebas. Veamos estas formas clínicas. La más frecuente, la amebiasis aguda con presentación de rectocolitis, inflamación del recto y de la porción distal del colon. La característica clínica, igual que de la giardia, el dolor abdominal de tipo cólico generalizado, que la diferencia la presencia de diarrea. En la amebiasis sí hay moco, sí hay sangre, sí hay flemas o inclusive pus. Eso se llama diarrea disentérica. O sea, el término disentería no es un diagnóstico, sería un conjunto de diagnósticos. Varias enfermedades que van a ocasionar diarreas con la característica de presentar restos de sangre, flema o moco. La parasitaria es la misma. La bacteriana, ¿cuál es? Que tiene las mismas características, pero es una bacteria. No es la Salmonella typhi. tampoco. Que se conoce, la deben conocer como la que produce el síndrome disentérico. Si es de intestino va a ser fecal. Tenemos un tema donde vamos a ver las infecciones bacterianas, no se preocupen, a ver, les dejaré un segundo. ¿Cómo diferenciamos entonces la diarrea de la giardia de la diarrea de la ameba? La ameba tiene diarreas semipastosas, como ven ahí, más escasas con flema, moco, sangre. Dime. Así directo a los episodios, flema. Y el número de episodios de diarrea en 24 horas es más corto, es más pequeño. 2 a 3, 4 evacuaciones en 24 horas. En la giardia puede ser un número muchísimo mayor. El paciente va a presentar pujo y tenesmo rectal. ¿Qué llamamos pujo y tenesmo? No es que necesita. Es igual que, no sé si conocen el término de pujo tenesmo vesical. Esa sensación inminente que tienes de ir a orinar, vas al baño y no orinas nada, o orinas poquito y con dolor, típico de lo que son las infecciones urinarias bajas. El pujo o tenesmo a nivel rectal es lo mismo. Tienes esa sensación de que se te sale la diarrea, vas al baño porque estás con mucho dolor, pero te sientes en matas y no haces nada. Tienes mucho dolor y no haces nada. Eso es pujo y tenesmo. También puede haber fiebre
en situaciones muy excepcionales, cuando el proceso se ha convertido en una situación que está ocasionando un cuadro seco. Y cuando palpas el abdomen, vas a encontrar dolor a nivel de todo el marco colóquico. O sea, ¿qué duele? Flancos, hipocondrios y mesogástricos, epigástricos, porque es por donde discurre el colon. La forma severa se llama colitis fulminante, es la forma más aguda, pero la forma más severa que va a ocasionar un daño clínico, una alteración clínica importante a nivel del colon, produciendo deshidratación severa y un desequilibrio hidroelectrolítico, que es el que llega a comprometer el estado general del paciente. Y en algún momento puede llegar hasta producir cuadros de sepsis, shock séptico, pacientes en terapias intensivas y por último los pacientes se mueren. Se mueren por una simple amiliasis. ¿Por qué? Por no lavarse las manos luego de entrar al baño. ¿Qué otras características clínicas tiene esta colitis fulminante? Un gran compromiso del estado general, fiebre, porque la infección es generalizada en todo el colon, deshidratación con desequilibrio electrolítico, distensión abdominal, puede haber, ya en casos severos, conocen la fisiopatología de la sepsis, ¿no? Primero se presenta fiebre y luego se presenta hipotermia. Puede haber hipotermia y datos clínicos de shock. ¿Qué pasa si en un paciente con colitis fulminante existe tal cantidad de amebas, tal daño a nivel de la mucosa del colon que ésta se perfora? ¿Qué pasa? Peritonitis. Se convierte en una peritonitis. Y de lo que era una simple infección clínica parasitaria para tratamiento clínico, ahora se ha vuelto en una infección de tipo quirúrgico. Y hay que operar el paciente. Pero ya con una colitis y con un cuadro séptico, esa patología de peritonitis, de supuesta resolución sencilla por el ámbito quirúrgico, se puede convertir más bien en el desencadenante para que el paciente entre en un cuadro de sepsis, un shock séptico y finalmente el deceso, la muerte del paciente. Otra variedad es la apendicitis amebiana. En la apendicitis, el paciente tiene todas las características clínicas típicas de la apendicitis. Estamos hablando de cronología de Murphy, dolor a nivel de fosíliaca derecha, realizas maniobras de palpación de apéndice, son positivas, Bloomberg, Psoas, Hausmann, el obturador y demás. Tienes esos datos. Acudes a estudios complementarios, leucocitosis, neutrofilia relativa, desvío izquierdo. Es apéndice, es apendicitis. La sintomatología, como dice ahí claramente, indiferenciable de una apendicitis de origen bacteriano. ¿Cómo se hace entonces la diferencia? O sea, ¿cómo se hace el diagnóstico? Al final, ¿cómo confirmas que es una apendicitis secundaria a amebas? Como con cualquier patología quirúrgica, si se saca una pieza quirúrgica, esa pieza tiene que ir a estudio de anatomía patológica. Y es el patólogo donde te dirá, doctor, te cuento que en el interior del apéndice no había fecalitos, había habido amebas. Ahí recién haces el diagnóstico de una apendicitis amebiana. La clínica no se diferencia en nada de la apendicitis bacteriana. Las formas crónicas tenemos a la colitis crónica. También un compromiso generalizado del colon, pero en esta circunstancia tenemos a un paciente que tiene un tiempo evolutivo de meses, semanas a meses, donde de igual manera se van a alternar episodios de diarrea con episodios de constipación. Pueden haber varios días que el paciente está con diarrea y se intercala con episodios de diarreas o de posiciones normales, o se va al otro lado, ya también el paciente está estreñido durante otro lado. Molestias digestivas vagas, dolor abdominal, también de localización indefinida a nivel de abdomen, puede haber un dolor abdominal generalizado
y la presencia de meteorismo, sobre todo en etapa postprandial. ¿Qué es el meteorismo? Acumulación de gases. Acumulación de gases tanto en estómago como a nivel intestinal. Igual que la colitis aguda, tenemos dolor a la palpación de todo el marco colónico. Hemos dicho que el término oma está relacionado con tumor, así que un ameboma será un tumor producido por amebas. En esta imagen endoscópica, acá, en esta parte de aquí abajo, lo que se ve es una obstrucción del intestino, secundaria acumulación de amebas. Pero si la ameba es microscópica, ¿cuántas amebas tendrán que estar ahí? No solo son amebas, también son detritos celulares, restos de tejido que llegan a producir un cuadro de obstrucción total o parcial a nivel intestinal. O sea, los cuadros o las patologías que han aprendido en cirugía que se denominan oclusión o suboclusión intestinal. En un cuadro oclusivo total es como un corcho que ha tapado el colon, no salen heces, no salen gases y el abdomen empieza a distenderse. Y puede asemejar a otra patología donde tiene las mismas características. No hay eliminación de heces, no hay eliminación de gases y el abdomen se distiende progresivamente. ¿Cuál es esa otra patología? Un vólvulo de sigmoides. Entonces, el ameboma nos va a producir sintomatología similar a la de un vólvulo de sigmoides. Si es solamente una obstrucción parcial, habrá parcial eliminación de heces, parcial eliminación de gases. Las heces son de tipo también diarreica. Y otra sintomatología menos frecuente, náuseas, vómitos y presencia de fiebre. Hemos indicado que para que el parásito salga del intestino y se acumule o se acomode en otros órganos, tiene que haber un deterioro del sistema inmunitario. Acá lo que vemos es la presencia de abscesos. Son huecos que han quedado de los abscesos a nivel de hígado. Y se ha determinado posteriormente que eran amebas las causantes. Y acá tenemos también amebas a nivel pulmonar. Las localizaciones más frecuentes a nivel de hígado y a nivel de pulmones para los cuadros de amebiasis extraintestinal. Pero hay otras localizaciones más raras, como la amebiasis cutánea. A la inspección vamos a observar estas neoformaciones. Esta es, por ejemplo, pared abdominal, puede ser en cualquier localización, no solo en el abdomen. Pero acá vemos neoformaciones de distintos tamaños y distintos estadios evolutivos. Estas que ya tienen una capa negruzca son lesiones en proceso de cicatrización, estas son costras. A la palpación tendremos lesiones induradas, lesiones dolorosas también a la palpación. Si se hace una biopsia y se envía estudios de patología, cada una de estas lesiones tiene también millones de amebas en su interior. ¿Esto qué parece? Esta tomografía del cráneo. ¿Qué parece? Ahí abajo dice absceso cerebral. Como estamos llevando el tema de abdomen, de amebas, se supone ser un absceso cerebral con amebas. Pero no es lo primero que piensas. Si ves esa imagen así, ¿qué dices? ¿Qué sospechas? Les hago esta pregunta porque en serio yo les he mostrado tomografías similares. Dime. No, para nada. Es un hematoma intraparenquimatoso. Un hematoma, no, ¿por qué un hematoma? Si un hematoma intraparenquimatoso tiene imágenes radio opacas, o sea, son manchas blancas. Acá tenemos un borde
radio opaco blanco y al medio es radiolúcido de color negro. Todo lo negro en la tomografía, ¿qué es? No, pues. Si esta es la cabeza del paciente, a ver, lógico, sí. Si esta es la cabeza del paciente, porque esto de aquí es negro, que es aire, es el aire que se rodea la cabeza. Entonces esta imagen de acá es también aire. Pero es algo muy grande, extremadamente grande. Si toman en cuenta el tamaño del cráneo, está casi a un 30-40% de extensión de este hemisferio. Bordes irregulares, bueno, forma irregular, con un halo alrededor radiopaco y en la parte central radiolúcido. ¿Qué puede ser? Neuro se enseña y yo les enseño en serio. Lo último que pienso es que les enseñan también. Con lo que les he dicho, aire dentro del cerebro. ¿Se acuerdan? Neuroencéfalo. ¿Se acuerdan? ¿No han ido a esa clase de diseño entonces? Eran 2 clases de diseño solo de ver tomografías con electrosemiología del sistema nervioso, ¿no ven? En semiología neurológica, tomografía, no. No han ido a esa clase. Me acuerdo bien porque nos ha mostrado y todo, y no me acuerdo qué nos ha dicho. ¿Se acuerdan de la imagen? Del balazo. ¿De la imagen del balazo? Sí, de eso nos acordamos. Ahí está. Pero No no vi había esa clase, era. Se han olvidado. Ya, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Compro parasitológico, examen en fresco, ¿qué hay que encontrar? Trofozoitos, presencia de trofozoitos. Y también podemos acudir a la serología para identificar los anticuerpos específicos para tratamiento de elección, metronidazol, ya sabemos, 500 miligramos cada 8 horas. Alternativas, el timidazol y el secnidazol. Cuando ya se encuentran abscesos en hígado, en pulmones, en la piel o en cualquier otro lado, inclusive a nivel cerebral, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico? Hay que extraer esos abscesos, pero al mismo tiempo se debe hacer tratamiento antiparasitario. No te conformes en que ya le sacaron el absceso y analgésico y nada más. Se debe realizar un tratamiento de tipo antiparasitario. ¿Para qué? Para evitar que el paciente tenga posteriormente una recaída del cuadro. Otra parasitosis, los enterobius. Este es un parásito que parece un granito de arroz, ¿no? Tiene hasta 1 centímetro de longitud. Esta parasitosis tiene la característica de que la hembra sale por el ano y coloca los huevos que tiene en su interior en horario nocturno, y es lo que va a producir la clínica característica, que es el prurito anal. El paciente se va a rascar la zona del ano, pero todo el día. No por falta de higiene, sino porque están los parásitos ocasionando una irritación de toda la zona anal y perianal, que va a ocasionar insomnio. Los niños no duermen. ¿Por qué tomas más dañitos? Los niños no duermen. En las niñas se puede ocasionar además una contaminación a nivel vaginal, que nos va a producir vulvovaginitis. Y otra característica es el bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Ya, el castañeo de dientes involuntario mientras duermes. Es típico de la oxidiasis.
Y como síntomas irrelevantes o generales, el dolor abdominal, náuseas, vómitos, hiporexia, etc. Así se ve el ano. Y aquí están los bichitos, los parásitos, como gusanitos que están saliendo de la zona anal. Son como pequeños arrocitos. Así se observa. O sea, a la simple observación, a la simple inspección, puedes llegar a determinar la presencia de la parasitosis. Y esto conocen, ¿no ves? Desde Graham, esa ni señal. Un bajalenguas y un scotch. Abres la zona perianal, colocas el bajalenguas, como está acá, y extraes todos los parásitos que puedas y envías estudio de laboratorio al microscopio para evaluar la presencia de los oxiuros. Tratamiento de primera elección, el albendazol. El albendazol, presentación de 200 miligramos, dosis cada 12 horas. Alternativas, el mebendazol y el pamoato de pilantero. Sí, pamoato de pilanterina. Acá abajo está escrito un detalle a tomar en cuenta. El tratamiento es al paciente y a toda la familia. ¿A quiénes da esta enteroparasitosis? Sobre todo a niños. Y lo malo es que esta enfermedad va a atacar a personas de bajos recursos. Familias que tienen un gran número de niños, los niños duermen en la misma cama. Pónganse que el paciente está con los oxiuros y duerme con sus dos hermanitos en la misma cama. En la noche, la hembra va a salir de uno de los niños y se entra al otro. Y se va a contagiar. O pone sus huevitos en la sábana y el niño se mueve ahí dentro de la cama y el huevito se entra directamente por los ojos. Así se contagian de facilito en una noche todos los que duermen en esa cama. Y si no solo son los hermanitos, se aparte ahí duerme la mamá o duerme el papá. Por eso el tratamiento es al paciente y a toda la familia. La ascaridiasis es otra de las patologías más frecuentes, inclusive mucho más frecuentes que los mismos oxiuros. Este parásito se parece a una lombriz de tierra. Fuera de la tenia es uno de los más grandes porque puede llegar a medir hasta medio metro. Una hembra gravídica puede llegar a medir hasta medio metro. ¿Por qué es tan grande? Porque llega a depositar hasta 200.000 huevos diarios. Todos los días, 250.000 de huevos que puede llegar a depositar una hembra de ascaris. En 4 días ya es 1.000.000 de ascaris. En 4 días. Es por eso que cuando se tiene la ascaridiasis, acá abajo en esta imagen que se ve todo lo que se ha recogido, aquí hay, no sé, ni cuántos, cientos, miles, millones de ascaris que han sido eliminados posterior al tratamiento. En etapas iniciales, esta patología es asintomática. Vamos a ver como manifestaciones abdominales inespecíficas, distensión abdominal. Fíjense esta imagen, parece un niño embarazado. Es igualito que un embarazo. La distensión abdominal es similar. Pero, ¿por qué está distendida la barriguita? Porque hay tantos parásitos, tantos ascaris, que se infla como un globito en el abdomen. Tiene un dolor abdominal de tipo cólico, diseminado, no especificado en alguna zona, acompañado de náuseas, vómitos, distensión abdominal, hiporexia y demás como síntomas generales. Pero también puede ocasionar síntomas pulmonares que se caracterizan por tos y disnea. Ahora, ¿quién puede indicarme por qué este parásito, si compromete al intestino delgado, puede producir tos? ¿Por qué? ¿Por qué si está aquí en el intestino uno de los síntomas puede ser la tos?
y la Disney. Por la liberación de No. ¿Por qué? A migrar. ¿Por qué? No le gustaba vivir ahí. Igual que los del censo han migrado y se han ido a otro lado a hacerse censar. Buscan una salida para depositar los huevos. No es que buscan una salida. Chicos, eso es parasitología. Hay un ciclo. ¿El ciclo de? Ciclo de vida, ¿no? Pues. Ciclo de Krebs, viejo. Donde este parásito está en el intestino, sube, llamémoslo así, estómago, esófago, orofaringe y tendría que salir por la boca. Pero en lugar de salir se entra vía él. Se llama ciclo de Loeffler. ¿Se acuerdan? Bueno, es por eso que en alguna de estas circunstancias este parásito va a llegar a presentar sintomatología respiratoria. A ver, ahí. Este paciente de aquí abajo está eliminando sus ascaris tanto por fosas nasales como por cavidad oral. Se ha producido la migración del parásito, de este aparato digestivo, hacia vías respiratorias. Y acá lo que estamos observando es la eliminación de cuántos, no sé, miles de ascaris posterior al tratamiento antiparasital. La eliminación por vía rectal, o sea, a través del ano o de la boca salen tal cantidad de ascaris. Una hembra, 250,000 de huevos en un día. Por eso es que, imagínense, el paciente puede estar semanas con este problema. ¿Cuántos millones de parásitos tendrá en todo su organismo? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A través del coproparasitológico tenemos que evaluar la presencia de huevos. Y en esputo, larvas. Como es un proceso infeccioso respiratorio, pero de tipo parasitario, el paciente que va a presentar esputo, todos con expectoración. ¿Qué es lo primero que se hace ante cualquier cuadro infeccioso? Tomar muestra y enviar. Muy bien, toma de muestra para cultivo y antibiograma. El laboratorio, ¿qué te va a decir? Doctor, no habían sido bacterias, habían sido parásitos. Y son ascaris, se ha evidenciado presencia de huevos o larvas de parásitos. Tratamiento: albendazol, mebendazol, pamuato de gigantel. Son los fármacos de primera elección, los dos primeros de primera elección para la ascaridiasis, o también tenemos al pamuato de gigantel como una alternativa. Para la obstrucción intestinal o la obstrucción de la vía biliar, el citrato de piperacina. Quiero que se fijen, bueno, no se ve, pues, pero les he visto que están viendo la imagen ahí en su celular o en otro lado. Esta imagen de aquí abajo lo que nos muestra es una obstrucción intestinal por millones de ascaris. Son tantos ascaris que han obstruido por completo la luz intestinal. Y lo que se está haciendo acá es operar, se ha hecho un corte. ¿Para qué? Para sacar que salgan todos los ascaris posibles. Y es a lo que vamos a llegar en esto. Así se reciben los ascaris. De un pedacito de intestino así de este tamaño. ¿Qué más habrá en el resto de la longitud del intestino? Pero hay circunstancias tan severas donde el proceso obstructivo ha ocasionado tanta lesión en la mucosa que no solamente es sacar el parásito o los millones de parásitos. ¿Qué se debe hacer? Operar y realizar una resección intestinal. Las teñas. Dime. Para pulmones, solamente tratamiento clínico. No hay cómo operar.
no hay como operar. Solo se da un tratamiento antiparasitario y se espera que se muera el parásito dentro de la vía aérea y con la tos se elimina. Bueno, en la teniasis tenemos a dos variedades, ¿no? La saginata por consumo contaminado de carne contaminada de res y la solium, consumo de carne de cerdo contaminada. ¿Cuál es más grave? La solium. O sea, ¿qué es más grave? ¿Qué es peor? Comer carne de cerdo que comer carne de res. Pero estamos hablando de una carne no mal preparada en cuanto a condimentos, mal cocida. A los que les gusta la carnecita crudo, tipo inglés. No, yo le digo término caníbal. Estás comiendo la carne cruda como de los caníbal. Ese es el término inglés. ¿Carnecita crudo? El consumir carne no está mal, pero el consumir carne, de acuerdo al gusto que cada uno tenga, con una cocción incompleta, trae riesgo. No es que te va a dar sí o sí porque comas tu carnecita rosadita, tu parrillada a 3/4 y meterte con ella. Pero hay que tener muchísimo cuidado, no al momento de preparar, de cocinar, sino al momento de comprarlo. ¿Dónde venden chancho aquí? ¿Qué se llama la calle? ¿Por la garita? La garita es una plaza, ¿no? ¿Qué se llama esa calle? ¿Qué me olvidó? Ya, bueno, ¿saben dónde? ¿Dónde venden chancho? En una oportunidad, hace varios años, yo estaba pasando por ahí a primera hora de la mañana. No era mi intención comprar chancho, sino estaba cortando camino para ir a otro lado. Y estaban las caseritas que venden chancho tempranito, ¿no ven? Agarraban la carne con su cuchillo, haciendo volar los cisticejos. Yo me he parado, le he visto, está haciendo lo que creo que está haciendo, sí, charlando con la otra casera. Agarraba así, movía con la punta del cuchillo y ¡pum!, lo hacía volar, como corcho. Lo hacía volar, lo lavaba y listo, para vender. O sea que hay que tener muchísimo cuidado cuando compres carne. No pasará siempre, no pasará con todos, pero ten cuidado cuando compres sobre todo carne de cerdo. Esto es lo que estaban botando. Así, los cisticerdos. La teniasis, o sea, las tenias nos van a dar dos tipos de patologías. La que está ocasionada por la tenia como tal, que se llama teniasis, y la que está ocasionada por los cisticercos, que se llama cisticercos. O sea, son dos tipos de patologías. Cuando solamente hay una tenia, esta puede estar, tal vez ahorita tengas tu solitaria ahí en tu intestino y ni te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque la sintomatología es escasa o ausente. Por eso significa que la presentación clínica es asintomática. Puede presentarse síntomas hasta 2 meses después de la ingesta del alimento contaminado. 2 meses que tu solitaria está haciéndote compañía ahí adentro. Y ni te has dado cuenta, porque no hay síntomas. Cuando se empiezan a presentar síntomas, ¿qué va a haber? Dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea ocasional, anorexia, pérdida de peso o la salida de un material lechoso por el ano. ¿Se acuerdan la composición de la tenia? Es como armar legos. Uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. A cada pedacito que se llama. Son cuadraditos, como galletitas, como la club social. Ahí está. Se une una con otra y forman todo el cuerpo de la tenia. Y cada pedacito se llama proglótide. Y la destrucción de esos proglótides va a producir ese líquido amarillento, lechoso, que puede ser eliminado a través de vía rectal. Acá tenemos la presentación de la cisticercosis.
no de la tenia, de la cisticercosis. No solamente ataca al sistema nervioso, también al aparato circulatorio, produciendo angioedemas. A nivel oftálmico puede producir abscesos en globo ocular, en pulmones, abscesos por cisticerco. Pero lo que más, la presentación más frecuente, la más dañina, es la neurocisticercosis. Esa señora que está ahí, que tiene angioedema, o sea, inflamación de los vasos sanguíneos que está ocasionando edema generalizado en toda la cara. Y este es un cerebro secundario a una necropsia. Este ya es un paciente fallecido. ¿Qué se ven? Miren, cada uno de los puntitos rojos, naranjas, ¿qué son? Un cisticerco. Cada uno de ellos es un cisticerco. Así se veía la carne cuando yo he visto ahí en el mercado. Así sacaban con la punta del cuchillo, lo hacían volar esto. Así que si compras carne y la ves como hundidita, como con un huequito, no la compres. Seguro ya había un cisticerco que van sacando. Ten cuidado al comprar carne de cerdo. No. Pero me gusta el chicharrón. Ah, no. A llorar. Acá en esta otra imagen que estamos observando, un absceso de cisticercosis, ocasionado por cisticercosis, pero a nivel de la conjuntiva y compromiso del globo ocular. ¿Qué nos va a ocasionar? A nivel muscular es asintomática, a nivel ocular, sensación de cuerpo extraño o visión borrosa, y puede haber hasta cisticercosis pulmonar, donde vamos a encontrar tos y disnea. El diagnóstico es parasitológico. Podemos realizar la observación directa de los proglótides, esos cuadraditos que se salen por ano, o realizar un coproparasitológico para la observación microscópica de los huevos. Ya sea que estemos ante tenia solium o tenia saginata, la característica física de los huevos es la misma, no se puede diferenciar una de otra. Así se vería una patología pulmonar por neurocisticercosis. Tú ves esta radiografía y lo último que piensas es en ellos. ¿En qué piensas en primera instancia ante esa radiografía de todos? ¿En qué tipo? ¿Cuál sería tu diagnóstico radiológico con esa radiografía? No, diagnóstico. El programa aéreo son signos radiológicos. Fibrosis, no. Chicos, ¿han llevado neumo? Creo que no. ¿No? ¿No han llevado? Tienen que llevar, si no, no entran a internar. No pueden no llevar neumología. Esa es una imagen típica de la tuberculosis miliar, tuberculosis hematógena. Tú ves esa radiografía y en lo último que vas a pensar es que sea cisticercosis pulmonar. Lo primero que dices, no, esa es una TB miliar, hay que hacer tratamiento específico. Obviamente el diagnóstico de una TB miliar, a ver, hágame recuerdo, ¿cómo se hace el diagnóstico de una TB miliar? Pequeños granitos blancos. Si el diagnóstico de la TB pulmonar es a través de la baciloscopía de la TB miliar, no hay tos, no hay flemas, ¿cómo haces el diagnóstico? Y luego me están pidiendo, pregúntese el examen de internado. El diagnóstico de una tuberculosis miliar es clínico y radiológico. Eso indica el concepto de los protocolos de atención que tiene la OMS y el programa de control de tuberculosis del Ministerio de Salud de este país, que es el mismo de otros países. El diagnóstico de una TB pulmonar es con baciloscopía, la TB miliar es clínico radiológico. ¿Qué tiene que ver en la clínica de una TB miliar? Fiebre, anorexia,
Pero fiebre, fuera de fiebre. ¿Habrá tos? No hay tos. ¿Habrá disnea? No hay disnea. ¿Habrá cianosis? No hay cianosis. ¿Qué hay? Solo fiebre. Solo fiebre y compromiso progresivo del estado general. Diaforesis, cefalea, síntomas generales. Y una pregunta más. Chicos, quiero que se den cuenta qué es lo que deberían saber a esta altura del partido. ¿Por qué esos puntitos blancos, si supuestamente son, vamos a suponer que es una TV militar, estos puntitos blancos están aquí comprometiendo al parénquima? ¿Por qué están al medio también en el mediastino? ¿Por qué? Así se ve una radiografía de una TV fixa. Lo que no sepan, si puedo enseñarles algo así rápido, lo hago, pero no es como dar una clase de tuberculosis en 2 minutos. Si no sabes, tienes la obligación de leer. Si te olvidaste, de repasar. Si no te han enseñado, bueno, tal vez no tengas la culpa tú, pero no te vas a quedar tranquilo con eso. ¿Dónde compromete, a qué parte del pulmón compromete la TV miliar? Estamos hablando de alvéolos, parénquima pulmonar, bronquiolos terminales, bronquios segmentarios, bronquios de gran calibre, pleuras. ¿Dónde ataca la TV miliar? Para que se vea una radiografía así. ¿Saben cuál es la respuesta? A ninguna. Sería TV pulmonar. No compromete a ninguna de esas estructuras. ¿Y por qué se ve así la radiografía? Porque cada puntito blanco, cada imagen radiopaca que se ve en la radiografía de una TV miliar, no está la lesión en el parénquima. ¿Dónde está? En los vasos sanguíneos. Por eso también se llama TV hematógeno. Ya. Entonces aquí se llama gastro, no neuro. Ya estamos terminando. Tratamiento para la teniasis. Primera elección, el praziquantel. Dosis 10 miligramos por kilogramo de peso. Dosis única. Más bien se da una sola dosis. El albendazol. Para los oxíolos hemos indicado 200 miligramos por día. Para la tenia son 400 miligramos por día. Lograr la dosis solo 3 días. ¿La conocen a esta, la nitazoxanida? ¿Se las han presentado en fármaco? No, se las presenta. Es un antiparasitario de amplio espectro. O sea, le das para cualquier parasitosis, mata todo. Tenias, amebas, ascaris, oxíolos, todo. La dosis de 7.5 a 1.5 miligramos, 7.5 a 15 miligramos por kilogramo de peso durante 3 días. Dime. Hay un tipo de tratamiento que se trasplante de un parásito a otra persona sobre la disfunción intestinal, pero entonces se va a No sé cuál es. si trasplantan ¿Un parásito? Sí, que tiene una persona no sé. No. Bueno, la nitazoxanida, que es el antiparasitario de amplio espectro, ha ocasionado un boom desde su aparición, porque das una tableta diaria, 3 días y es un solucionado con cualquier parasitosis. Pero no siempre encuentras la nitazoxanida. No es parte del INAME, no es parte de la lista nacional de medicamentos esenciales. Así que de igual manera tienes que conocer lo que son los fármacos de elección, como el metronidazol, mebendazol, albendazol, el praziquantel y el pamuato de Pinantel para cualquier parasitosis.
Tratamiento quirúrgico en quienes está reservado solamente en los casos más severos. Y esto está de más. Medidas preventivas, que lavarte las manos, que toma agua hervida, que no comas en la calle, cocina adecuadamente, lava y desinfecta frutas y verduras, qué sé yo. ¿Dónde hemos recordado hacer todo esto? Estábamos encuartelados, encerrados en la casa. Hasta tus botellas de Coca-Cola la desinfectas con la bañera. Y ahora que todo ha pasado, ni los duraznos los lavas para comer. Y estas medidas ya no son parte del trabajo médico, sino de la intendencia. Si he visto eso en la calle en una oportunidad, ¿cuántas veces estará pasando? Ya no depende de nosotros, ¿no ves? Control matadero, sacrificio de animales enfermos y demás cosas. Y eliminación adecuada de excretas humanas. ¿Qué parte de la base es esta? Es un base. Es la lengua. Y tiene un cisticerco en la lengua. Así que si les gusta comer lengüita, también tengan cuidado.